Hasta acá, hasta los 10. Súper. Un poquito más de los 10, ya no pasa nada. Ya, para los que tienen duda de qué vamos a hacer hoy día, vamos a hacer el famosísimo EGO. ¿Saben qué es? Examen general de orina. ¿Ya? La anterior clase, los que no vinieron, vimos ya cómo uno puede evaluar la función renal. Nosotros sabemos ya cómo se evalúa la función renal. Veíamos que había estudios sobre la creatinina, sobre la urea, sobre la depuración de creatinina. Todos esos estudios nos van a ayudar a determinar la función renal. Pero este examen general de orina también me ayuda a determinar en un panorama más general la función renal, ¿ya? El EGO, el examen general de orina, está dividido en 3 partes. El examen físico está dividido entre el examen químico y el examen microscópico. Más. 10 dijo, ¿no ves? Hasta 10, un poquito más de 10. ¿Ya? No se ve. Ya, me escuchan un cachito. Lo primero que uno utiliza, o lo primero que uno va a hacer cuando... Guarden la orina, todavía no lo boten. Lo primero que uno va a hacer cuando quiere hacer un examen general de orina es evaluar el aspecto físico, ¿ya? ¿Qué se evalúa en el aspecto físico? Lo que su compañero dijo, este color está raro, ¿no? Entonces, se evalúa el color, el aspecto, ¿ya? Se evalúa el olor y el sabor, principalmente eso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hagamos una evaluación física de la orina, nosotros vamos a mirar el color. ¿Cuál es el color normal de la orina? No, uno lo voy a mostrar aquí. Bueno, que está rara esta, ¿no? Ese de aquí. Miren, por ejemplo, esta de acá es una orina turbia. Generalmente la orina es clara, limpia o límpida, ya de aspecto transparente. Entonces, eso se evalúa el aspecto. El aspecto de la orina me dice si la orina está limpia. Ahora, hagamos silencio, por favor. Me dice si la orina está limpia, transparente o está turbia. En este caso es una orina turbia. ¿Ya? Entonces puede ser que la presión. Bueno, vamos a ver qué tiene. ¿Ya? Entonces, en cuanto al aspecto de la orina, se evalúa si está limpia o si está turbia. En el color se evalúa el color normal de la orina, que se llama el ámbar. Ya es un color ámbar, es como un amarillo ligeramente oscurecido, ¿ya? Es el color normal. Obviamente, si nosotros vemos anormalidades del color, hay que describir en el examen físico. Puede ser que la orina de nuestro paciente sea color negro, ¿ya? O orina colúrica. Entonces, pues tenemos que describir eso, porque tan solo el aspecto de la orina me están diciendo muchas cosas del estado del paciente. Una orina colúrica, por ejemplo, una orina oscura, puede ser asociada a problemas hepáticos, ¿ya? O puede haber orina, como se le llama en jarabe de arce, que están asociados a déficits genéticos de ciertos metabolismos, ¿ya? Entonces, el aspecto de la orina es importante evaluarlo. Después, en el olor, suena un poco chistoso, ¿no? Uno tiene que determinar el olor de la orina. El olor normal se conoce como el famosísimo sui generis, ¿ya? Es como el olor normal. La orina tiene cierto olor y no es nada más que por la concentración de amoníaco, concentración de degradación de ciertas sustancias. Entonces es un olor característico. Hay situaciones en que estos olores se pueden intensificar. Podemos distinguir incluso olores rancios, ¿ya? O podemos describir olores dulces. Parece chistoso, pero se puede describir olores dulces en la orina. Obviamente, si el paciente es diabético o está en cetoacidosis, es el famosísimo olor a acetonas, ¿no? Olor a manzana, dicen por ahí. Entonces, el olor de la orina es muy importante, ¿ya? El color y su aspecto. Otra cosa que se mide también es, en cuanto al examen físico, la densidad. ¿Qué es densidad, chicos? ¿El peso? No específicamente. Es la masa sobre el volumen, ¿no? ¿Se acuerdan? Es decir, me está diciendo cuánta es el espesor, por así decirlo, del líquido que estoy viendo. Generalmente la orina es de predominancia líquida, ¿no? Puede haber situaciones en que la orina se vuelva espesa, muy espesa. Entonces, eso se da o se anota o se describe
cuando se hace el examen físico, ¿sí? Entonces, la densidad. Hasta aquí hemos hecho examen físico. El examen físico solo se hace con mirarlo y una ligera olfación, ¿no? De hecho, ¿saben por qué se llama diabetes mellitus? No. Ya asociaban la orina dulce, es decir, en tiempos antiguos la orina se probaba y tenía un sabor dulce, entonces se le acuñó este término a la diabetes mellitus por orina dulce, ¿sí? Es bien curioso, entonces, obviamente no vamos a hacer prueba de sabor, pero también se puede hacer, ¿ya? Ahora, en cuanto al examen químico, el examen químico utilizamos estas tiras reactivas, ¿ya? Estas tiras reactivas se llaman multistick. Les voy a pasar ahorita para que ustedes lo puedan ver por su cuenta, pero fíjense que en las tiras reactivas está la evaluación de leucocitos, está la evaluación de nitritos, está la evaluación de urobilinógeno, está la evaluación del pH, está la evaluación de si hay eritrocitos, está la evaluación de cetonas, está la evaluación de bilirrubina y está la evaluación de glucosa. Y la de proteínas, la más importante. Entonces, yo para medir el examen químico utilizo una tirita de estas, que es sencillo. ¿Cómo se hace? Me van a escuchar porque ustedes lo van a hacer. Esta tirita se sumerge acá. Ya, no es necesario tanto tiempo, unos 10 segundos, 15 segundos, suficiente. Entonces uno lo sumerge, lo saca, para eso les traje papel absorbente una vez que lo sumerjan, ponen su papel acá y ahí lo dejan descansar. Si ustedes se fijan, estas tiras reactivas tienen cuadraditos con colores distintos, ya que es el normal del reactivo. Cuando hay alteraciones, van a cambiar de color y según la lectura del color yo puedo determinar más o menos cómo es el examen químico de la orina que estoy analizando. Una vez que terminemos con el examen químico, obviamente vamos a describir lo que pillemos acá, tenemos que ir al examen microscópico. ¿Cómo se hace el examen microscópico? Para un examen microscópico se utiliza el sedimento urinario, ya no se puede utilizar la orina de manera directa. Vamos a hacer un examen directo. ¿Han hecho examen directo en parasitología de casualidad? ¿Sí, no? ¿Quiénes han hecho? Sí, yo creo que sí, algunos ya hicieron. Entonces vamos a hacer un examen directo de la orina, pero vamos a utilizar el sedimento urinario. Ahora, ¿cómo se obtiene el sedimento urinario? ¿Ya? Básicamente lo que vamos a hacer nosotros con nuestra muestra de orina es mandarlo a la centrifugadora. Ya lo vamos a centrifugar y esa fuerza centrífuga va a hacer que los elementos se separen. Los elementos más densos van a ir en la porción más inferior del tubo y los elementos menos densos van a ir por encima, ¿sí? Entonces lo que está por encima se desecha, que es el sobrenadante, y el sedimento es el que se utiliza para hacer el examen microscópico, ¿ya? En el examen microscópico, ¿qué podemos observar? Así a muy grandes rasgos. Podemos observar leucocitos, podemos observar eritrocitos, podemos observar hongos, podemos observar bacterias, ¿ya? Pero obviamente no se ve también sin distinción. Podemos observar cilindros, ya hay otro interesante. Hay cilindros de varios tipos que ahorita lo vamos a tocar. Podemos observar cristales, ¿ya? Y en base al examen microscópico también yo puedo determinar cómo está el estado general de la orina del paciente. Todo esto hago y ya puedo dar una interpretación, ¿sí? Entonces vamos a hacer por partes. Lo primero que quiero que ustedes hagan es que todos los que tienen su muestra de orina lo coloquen en un tubo cónico. ¿Ya? Todos, ¿ya estamos? Vamos a trabajar en eso. Va a ser más práctico que teórico esta parte. ¿Solo son 3 orinas? No, acá hay una. ¿Los demás? ¿Le pusieron nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Un marcadorcito? Para que sepamos de quién es, si no, ni idea de él. Esta orina. Entonces, evaluación de orina. Primero, aspecto físico. Examen físico. ¿Cómo ven el color de la orina? ¿Turbia? No, del condensado. No, sería un color, está un color ámbar, yo lo veo un color ámbar, no parece un color fuera de lo normal, ¿sí? ¿Cómo está el aspecto? Yo veo una orina límpida, no parece que haya
turbidez, no parece que haya algo raro, ¿no? Entonces, una orina limpia. ¿Cómo es su densidad? La densidad parece estar bien, lo vamos a determinar mejor con el examen químico. Y su olor, yo supongo que debe ser un olor sui generis, ¿no? Huélalo. Pues listo, yo hice mi examen físico, todo eso anoto. Lo que quiero que ustedes hagan es que toda la parejita haga una hoja en blanco donde anote todo esto, ¿no? Examen físico, tanto, examen químico, tanto. Listo, tú me vas a ayudar entonces, anotando. Vos lo anotas y yo lo anoto. ¿Qué es lo siguiente? Esa hoja se la vamos a entregar a usted, ¿o sí? Ustedes lo van a hacer de todo. Ay. Sí, para que lo revisemos de todo, ¿no? Y hagamos un análisis de la orina. Entonces, a esta muestra de orina, fíjense que la tira multistick tiene una zona de agarrado. Entonces, de ahí se deja que se sumerja totalmente hasta el último cuadradito. No es necesario tanto tiempo, unos 10 segundos sufi. Y después de eso, lo secamos. ¿Ya? Y lo dejamos ahí. Y esto va a ir para sedimentación. Ajá. Fíjense acá, chicos, no sé si ustedes pueden acercarse. Una vez que yo he colocado mi tira en la orina, los reactivos van a cambiar de color. ¿Ya? Yo puedo empezar a analizar. Esta zona de acá es la zona normal. Si las tiras están del mismo color que acá, es una orina que está normal, no tiene nada raro. Pero yo voy verificando. El primer reactivo se encuentra en lo normal, se encuentra acá. ¿Qué dicen ustedes? No, yo lo digo acá. A ver, se encuentra en el segundo. Nosotros vemos, esto es leucocitos. Es el reactivo de los leucocitos, y sus leucocitos están 70. Listo. Ahora, vemos el segundo tirante, el segundo cuadradito. ¿Dónde lo ven ustedes? Yo lo veo en el cuadrante normal. Entonces, nitritos negativo. Ya ahí dice si es negativo o es positivo. Tienen que ayudarse bastante a esto. ¿Sí? Tercer cuadrado. Quiero ver el color café. Puede ser acá en el rosado, ¿ya? Sí, está café. O sea. Café. Ya vamos a saltarnos al siguiente. El siguiente es un verde tipo lechuga. Estaría por acá. ¿Sí? Trae proteínas, una cruz, la más. Aquí pueden ver si tiene 1, 2 o 3 cruces. ¿No? Vamos con el siguiente. El siguiente, una cruz. El pH está normal. Blood, sangre, eritrocitos, normal. Sedimentación o densidad, perdón. La densidad está ligeramente aumentada, está en 1,30. Densidad en 1,030. Después cetonas. No vamos a tratar porque no está. El último, bilirrubina. Bilirrubina está normal, negativo. Y el último, glucosa, negativo. ¿Ya? Listo. Una vez que hagamos eso, tenemos que analizar. ¿Ya? Hay que terminar este compañeros. Listo. Si ustedes pueden ver acá, estos parámetros son los que me mide la tira multistick y son importantes. Voy a borrar esta zona. ¿Qué me dicen los leucocitos? Normalmente en orina, ¿hay leucocitos o no hay leucocitos? ¿Qué dicen ustedes? Normalmente en orina no existe la presencia de leucocitos, normalmente, ¿no? Cuando aparecen, cuando hay estados de infección, puede ser leve, o cuando la cantidad de leucocitos es mucha, puede ser una infección severa, ¿no? En este caso, en la tira reactiva me parecía que estaba en 70, ¿no? Ligeramente aumentada. Entonces puede ser que en esta orina hay presencia de leucocitos, ¿ya? Entonces, un dato importante que me puede indicar infección del tracto urinario. Es un dato, no me está diciendo definitivamente que tiene infección. Nitritos negativos, ¿ya? ¿Qué son los nitritos? ¿Saben ustedes? Normalmente en la orina nosotros tenemos
nitratos. Eso es lo normal de la orina. Cuando hay infección bacteriana, las bacterias agarran los nitratos y los convierten en nitritos. Entonces, que mi orina tenga nitritos significa que hay presencia de bacterias. En este caso, nitritos negativos. Entonces, puedo ir quitando mi sospecha de una infección urinaria. Proteínas. Esto es muy interesante, o hay que darle mucho ojito a las proteínas. Normalmente las proteínas en orina son negativas, o sea, cero filtración de proteínas, cero excreción de proteínas en la orina normalmente. Entonces, que un paciente tenga orina o proteínas en la orina me está indicando que hay algún daño en la membrana de filtración glomerular, porque la membrana no tiene que dejar pasar las proteínas. Entonces, mientras más sea la cantidad de proteínas, más puedo yo pensar en un posible daño renal. En el caso de su compañero era una cruz, es una proteinuria muy leve. Hay casos normales en que las proteínas se pueden excretar, ¿no? Pero cuando son más, nosotros pensamos en un indicador de que hay algo que está pasando en el riñón. pH. ¿El pH saben de cuánto a cuánto va? El pH urinario va de 4,5 a 6,5. Ya el pH de la orina. Normalmente la orina es ligeramente ácida, ¿sí? Y es lo correcto, evita la proliferación de bacterias. Pero lo anormal se considera cuando el pH de la orina empieza a aumentar. Urinas alcalinas van a predominar o van a precipitar a la infección de bacterias. Si la orina es alcalina, las bacterias están felices ahí y empiezan a multiplicarse, ¿sí? Entonces, ¿en qué casos la orina se vuelve alcalina? ¿Me pueden dar un ejemplo? No específicamente infección. Claro, una orina alcalina te propicia infección. Pero ¿qué causas hay para una orina alcalina? Una, pensemos. ¿Qué dicen? Una de las 50.000. ¿Nada? ¿Qué dice Jordi? Ya. Los estados de alcalosis. Cuando el cuerpo está en alcalosis, su mecanismo compensatorio es eliminación de bicarbonato. Entonces la orina se vuelve más alcalina. Entonces en esos pacientes es más frecuente el desarrollo de infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque el pH se está perdiendo, el pH normal que evita la proliferación. En este caso pH normal, no hay nada raro. Eritrocitos, en su caso su compañero era negativo, ¿sí? Normalmente en la orina tampoco hay eritrocitos, ¿sí? O no tiene que haber grandes cantidades de eritrocitos. ¿Qué me indica presencia de eritrocitos? ¿Qué dice? Si la tira me dice que tiene eritrocitos en montones, ¿qué pueden pensar ustedes? Golpes. Principalmente infecciones que estén a nivel del parénquima renal. Ya puede ser una glomerulonefritis, puede ser una pielonefritis, nefritis intersticial. Vamos a ver más adelante en el microscópico. En el microscópico, si en el químico hay eritrocitos, en el microscópico tiene que aparecer los eritrocitos. Y dependiendo de su forma, puede ser un daño en el parénquima renal o puede ser un daño de las vías urinarias, ¿ya? Porque la morfología eritrocitaria no es la misma. Pero si hay eritrocitos en orina, como nos puede indicar la tira reactiva, puede ser que hay algún daño a nivel de ya sea del parénquima renal, ya sea de las vías urinarias, que está precipitando a que los eritrocitos salgan o se fuguen hacia el sistema urinario, ¿sí? Ahora, densidad. Y esto es interesante. La densidad normal de la orina, un marcador me funciona. La densidad normal de la orina es de 1,010 a 1,025, por ahí está, 1,020. Cuando la densidad es menor de 1,010 se conoce como hipostenuria. Y cuando está aumentada, hiperestenuria, si no me acuerdo, ¿ya? No me acuerdo bien el término. Es decir, cuando la orina está aumentada en densidad, me está indicando algo. Asimismo que cuando la orina está disminuida. Yo les pregunto, la densidad normal de la orina, es esa que les digo, de 1,010 a 1,025, ¿en qué casos ustedes creen que la densidad se aumenta? ¿Qué significa densidad? Masa sobre volumen, ¿no?
Entonces, para que aumente la densidad, tiene que aumentar la masa de algo que está afectando. ¿Cuándo hay aumentos de masa? Principalmente cuando la orina es más concentrada, ¿no? Pero ¿qué causas pueden haber para concentración de la orina? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué una orina puede ser densa? Deshidratación. Deshidratación, excelente. Cuando uno está en estado de deshidratación, el cuerpo les decía que va a absorber la mayor cantidad de agua para resguardar al organismo. Entonces la orina va a ser altamente osmótica y por ende más densa, ¿no? Cuando ustedes ven fisiología, van a ver que las orinas densas pueden llegar a una concentración de 1200 miliosmoles, o sea, concentradísima la orina, todo con el fin de evitar la pérdida de agua, principalmente en estados de deshidratación, en estados de shock hipovolémico. Entonces, en esos casos la orina es densa. Ahora, ¿en qué casos ustedes creen que la orina es menos densa de lo normal? O sea, en este caso, cuando hay disminución de la densidad, quiere decir que hay un aumento del volumen. ¿Ya? En esos casos se presenta una disminución de la densidad urinaria. Pero, ¿qué causas creen ustedes que me pueden llegar a una disminución de la densidad urinaria? Sobrehidratación. Sí, es una buena sobrehidratación. Es un ejemplo perfecto. ¿Qué pasa si ustedes no toman agua varios días? ¿Cómo es el aspecto de su orina? Bueno, Amarilla intensa, quiere decir que es una orina altamente concentrada, altamente hiperosmolar. ¿Qué pasa si en el día se toman mínimo unos 3-4 litros de agua? ¿Cómo es el aspecto de su orina? Clara, incluso puede llegar a ser transparente, quiere decir que es una orina bien diluida. Entonces, disminución de la densidad en casos de sobrehidratación, pero cuando es patológico, ¿en qué causas patológicas? Claro, eso es algo normal, no puedo tomar agua y orinar menos denso, pero ¿en qué casos patológicos la orina disminuye de densidad? A ver, otra cosa, estamos pensando. Una causa de las muchas que hay es la diabetes insípida. ¿Ya? ¿Qué pasa en la diabetes insípida? Hay una disminución de ADH, por ende, menor absorción de agua y el agua se va. Entonces, esa orina es altamente diluida, por ende, menos densa. ¿Sí? Entonces, hay que buscar las causas siempre de por qué en el examen me está planteando eso. En el caso de su compañero, la densidad es de 1,30, está ligeramente elevada. Si no hay nada más que correlacionar, podemos pensar que no se hidrató, no está bien hidratado. Entonces, el cuerpo, al sentir que tiene menos agua, intenta concentrar la orina para evitar pérdidas de agua. Normal, no pasa nada. Bilirrubina. La bilirrubina, hay presencia de bilirrubina en la orina, ¿sí? Cierta cantidad de la bilirrubina. ¿Saben qué es la bilirrubina? ¿De dónde proviene? De la degradación del grupo M del eritrocito, excelente. De ahí viene la bilirrubina. Ya saben su metabolismo, ¿no? El eritrocito se degrada, su grupo M sufre un metabolismo, se convierte en biliverdina, después en bilirrubina indirecta, pasa al hígado, conjuga bilirrubina directa y va hacia las heces y va hacia la orina. Entonces, la presencia de bilirrubina en la orina es normal, ciertas cantidades. ¿En qué casos se puede encontrar bilirrubina aumentada? Principalmente en causas que acumulen la bilirrubina en sangre, ¿no? Hepatitis, otras causas como cirrosis, claro, puede ser adenocarcinomas hepáticos, etcétera, ¿no? Que esas patologías aumentan la bilirrubina en sangre, ¿no? Y si el paciente está ictérico, está amarillo, con más seguridad su orina va a tener aumento de bilirrubina, porque si la bilirrubina no sabe por dónde, si no puede pasar por el hígado, por donde normalmente lo hace, se va a ir por la orina. Entonces hay aumento de la concentración de bilirrubina en la orina. ¿Ya? Normal, bilirrubina es su compañero normal. Glucosa. La glucosa es interesante, ¿me presta la tirita? Normalmente en orina, ¿cuánto de glucosa hay? Normalmente. No hay, me olvidé de todo. Normalmente en orina no hay glucosa, ¿sí? Si bien sufre una filtración, el 99% de la glucosa se reabsorbe nuevamente
hacia la sangre. Entonces, en un paciente sano, con una función renal sana, normalmente no hay glucosa en orina. ¿Cuándo empieza a aparecer glucosa en orina? Principalmente cuando se sobrepasa el umbral renal de glucosa, que es de 180 miligramos. Quiere decir que en la orina del paciente va a haber presencia de glucosa cuando tenga más de 180 miligramos decilitro de glucosa en su sangre. Yo les pregunto, ¿180 miligramos de glucosa en sangre es normal? ¿Hasta cuándo es el valor normal? 120, no. 99. ¿Ya? 99, ¿ya? Cuidado. Entonces, la glucosa hasta 99 en estado de ayunas, no puede ser un poco cuando estamos comiendo. Pero, entonces, si hay glucosa en orinas, quiere decir que la glucosa en sangre es mayor de 180. Por ende, puede ser un paciente en diabetes o prediabetes, entonces hay que tener cuidado. Normalmente en la orina no hay glucosa. Listo. Hasta ahí yo he hecho mi examen químico. ¿Ya? ¿Alguna duda de eso? Ya, ahora ustedes pueden trabajar con su orina, con las tiras reactivas y hacer el examen químico. Como son parejitas de dos, uno pone la tira y el otro anota, ¿ya? Y van a tener el anote de su tira reactiva. ¿Dónde está el...? No. Legos en el piso lo van a volver a ver una vez más. Después no. No mayor hacia el grupo. Esa terminal. El chiste es que el sedimento tiene que sedimentar, no está sedimentando bien. El motivo no estoy seguro. Este sí se sedimentó bien, este no voy a llevar al microscopio. Esto es agua para compensar, no pasa nada. No, Creo. O todos tienen buena orina o la máquina no funciona. Como el único que sedimentó es este de acá, es este de utilizar. ¿De quién es él? El tuyo lo utilizamos para sedimentar. Es el sedimento, una sobrenante no nos interesa. Entonces, lo echamos, lo echamos. Eso es lo que me interesa, el sedimento, ¿sí? Ahora, ¿qué hago yo con mi sedimento? Aquí, no sé si a dos no me digo. Bueno, ya, aquí tengo mi beta Pasteur, el sedimento se homogeniza. Ya, yo aspiro y lo devuelvo. ¿Sí? Y una gotita de esas coloco en un portaobjeto. ¿Me colabora? ¿Ya figuro? Una. Entonces, de este sedimento me basta una simple gotita y eso lo mando al microscopio. Coloco mi cubreobjeto, asegúrense de que sea uno solo, porque si son más de uno, no se va a ver nada. Listo. Y ya está para ir a mirar al microscopio. ¿Cuál vamos a utilizar? Utilicen esta orina. Ya a ver, hagan otras plaquitas para observar que ninguna otra tiene sedimento. Pueden utilizar esta, ya la parte más de abajo de tu hilo. Esta igual. No, pero ninguna se sedimentó bien. La única que se sedimentó bien es esta. ¿Alguien sabe cómo se observan muestras de acá en el microscopio?
tipo palitos, son cristales de sodio, ¿ya? No viene tiene sodio normal. Un tipo pilar y se puede ver eso en el examen directo. Cilindros hemáticos, los eritrocitos forman el pilar y se puede ver. O cilindros serios. Los cilindros serios son lo más grave porque los presencia de cilindros serios me está hablando de enfermedad renal crónica, ya de muchos años con degeneración de las células. Las células se degeneran y se van por el túbulo renal. ¿Por qué tiene la forma de los cilindros? Es lo interesante. Si yo veo cilindros de leucocitos, quiere decir que hay hartos leucocitos a nivel del túbulo, del sistema de túbulos. Entonces hay una infección dentro del parénquima renal. Pero si no hay leucocitos en forma cilíndrica, es decir, los leucocitos están normal así y aumentados, puede decir que sea una infección de las vías urinarias. Ya es muy distinto. Los cilindros leucocitarios son signo clave de que hay infección dentro del riñón. En el parénquima renal puede ser una pielonefritis bacteriana o otras causas. Y los leucocitos aumentados, solamente los leucocitos, me indican infecciones de otras áreas, no específicamente del parénquima renal, ¿ya? Obviamente lo mismo con los cilindros hemáticos. Cilindros hemáticos, daño del parénquima renal. Eritrocitos sueltos, daño de una vía inferior al parénquima renal. Y los cilindros serios son patognomónicos de la enfermedad renal crónica. Ya, eso es lo que les tengo que decir. Les voy a enviar por el grupo más. ¿Ya? Ya.